Hoy visitamos el grado de Historia del Arte y me acompaño de un testimonio directo como pueda ser un alumno, en este caso Jesús. Jesús, cuéntame, ¿qué es Historia del Arte? Bueno, pues para mí Historia del Arte es un grado, es una especialidad apasionante que realmente es un camino a lo largo de la vida, a lo largo de la producción artística del hombre, que te hace conocer pues, todos los hechos históricos a través del arte, el pensamiento, las ideas políticas. Es en general una carrera que engloba todo, multidisciplinar y que apasiona a la persona que se encuentra con este tipo de especialidades. Empecé historia, lo que ocurre es que me empezó a apasionar la historia del arte porque desde pequeño visité el Museo Arqueológico Nacional y me pareció un lugar fascinante, lleno de tesoros. Por lo tanto, siempre cuando tengo que defender ambas, lo hago con gran entusiasmo y sobre todo con mucha ilusión por haber estado esos años en historia y sobre todo haberme especializado luego en arte. Muy bien. ¿Y qué te parece si lo vemos? Sí, pasemos a verlo dentro. El grado pues es la continuación, como sabéis, de lo que era antes la licenciatura, pero claro, ahí se han introducido importantes modificaciones sobre aquella en virtud de la aplicación de lo que se llama vulgarmente el Plan Bolonia, es decir, la pertenencia al espacio europeo de estudios superiores, que han reducido, en principio, el ciclo de estudios a 4 cursos, y por supuesto eso comporta también, pues, en algún sentido, una mayor valoración o una mayor atención a los estudios de posgrado que también tenemos en oferta, digamos. Una titulación que, bueno, debo decir que hoy genera unas expectativas mucho mayores, sobre todo de aplicabilidad, es decir, de expectativas sobre su aplicación profesional, mucho mayores que las que planteaba antes, en la medida en la que se está viendo de forma positiva, fehaciente, cómo efectivamente muchos de nuestros titulados, bueno, pues tienen en un tiempo razonable pues la oportunidad de acceder a puestos de trabajo bueno, interesantes, podemos decir. No hay que olvidar que frente a esa idea tradicional de que el arte pues era un tipo de conocimiento, digamos, poco productivo profesionalmente o superfluo, hoy en día se puede ver que efectivamente el mundo de la imagen, fundamentalmente en un espacio global, en un espacio globalizado, constituye uno de los medios de comunicación prioritarios, y que por lo tanto la competencia de un titulado en esta materia es una competencia que excede, digamos, la propia materia histórico-artística para abarcar, digamos, todo el mundo de la comunicación audiovisual. Para entender la historia del arte es imprescindible conocer las técnicas. Aquí, en el grado de Historia del Arte de la Facultad de Letras de Ciudad Real, cuentan con una joya, con este taller de técnicas artísticas, y su profesora encargada de esta asignatura, Esther, nos va a hacer un mini tour un poco de lo que podemos encontrar aquí. Esther. Pues muchas gracias. Bueno, básicamente la asignatura de técnicas artísticas es una asignatura que empezó en la carrera de Historia del Arte hace pocos años, aunque en España se puede decir que es una disciplina joven, y lo que se busca es que el alumno de Historia del Arte sepa cómo se realiza la obra de arte. En ningún momento pretendemos hacer la obra de arte porque nosotros no tenemos el ingenio creador, sino que tenemos que saber cómo se ha realizado, cómo se hace una pintura, cómo se hace una arquitectura, etcétera, etcétera. El alumno por primera vez se encuentra los instrumentos, los materiales, y así puede entender mejor cómo se llegó a ejecutar obras tan importantes como puede ser Las Meninas, pero también cómo se hace un bombo de los de Tomelloso.
Y también vamos a hacer un poquito de patria. Vamos a ver cómo se hace un plato de Talavera, ¿no? Aquí, en un plato de cerámica de Talavera, de los que muchas veces todos tenemos en nuestras casas, como un elemento decorativo o como un elemento de uso, podemos ver lo que son las diferentes fases cómo se va produciendo. En un primer momento tenemos el plato simplemente ya con su forma, que se ha hecho mediante un molde, ya el plato pasa por el horno y está cocido, luego se cubre de este polvo blanco, que es lo que nos va a permitir la vitrificación cuando lo volvamos a meter en el horno, y sobre este polvo blanco lo que hacemos es dibujar con diferentes pigmentos, como tenemos aquí el azul cobalto, que es típico de la cerámica de Talavera, y se hace el dibujo, pasa al horno y finalmente tenemos la obra hecha, ¿no? Serían de forma muy sucinta las fases con las que podríamos ver la realización de un plato de Talavera. Si seguimos, pues tenemos una zona que he preparado para que se pueda visualizar los procesos. Entraríamos en el mundo de las artes gráficas, y las artes gráficas en general son lo que nos facilitan los periódicos, etcétera, etcétera, pero hay una vertiente artística y esa es la vertiente que trabajamos, lo que llamamos de forma global los grabados. Dentro de los grabados hay muchos diferentes tipos de técnicas y yo creo que además por lo excepcional que es visualizarlo, podemos centrarnos en cómo se hace una litografía, ¿no? En la litografía, que como su nombre indica es hacer un dibujo sobre una piedra, piedra, grafía, pues es un procedimiento excepcional y muy interesante, y hemos podido adquirir estas piedras litográficas. A día de hoy ya no se utiliza este procedimiento, sino que se hace sobre placas metálicas. Esta piedra litográfica es una piedra calcárea con un grosor y un peso notable, que lo que se hace es trabajarla y pulirla hasta que se queda una superficie pulida por completo. Y este procedimiento se basa en que el agua y la grasa se repelen. Con lo que se llama un lápiz litográfico o tinta litográfica, el artista dibuja lo que quiere y mediante un procedimiento químico, etcétera, etcétera, esa tinta se mete en la piedra. Y aquí esto ya lo podemos imprimir todas las veces que queramos. Lo que hacemos es mojamos la piedra, entintamos con un rodillo, por lo cual la zona que tiene grasa repele el agua y la grasa se pega a la grasa, y finalmente conseguiremos una litografía. La litografía es un procedimiento siempre inverso y por eso siempre las letras aparecen al revés, para que luego en el papel las veamos del lado derecho. Estas tres piedras litográficas, pues esta es de una obra en la que se representa una batalla, la podríamos estampar perfectamente. Esta es una etiqueta comercial del Hotel Atlántico, que es el aparador de turismo de Cádiz. Y aquí tenemos una piedra litográfica especialmente excepcional porque es el mismo dibujo, pero más o menos definido, porque esta piedra litográfica lo que se hace es dar colores diferentes y cada color tiene que tener más dibujo, menos dibujo, y podemos cuadrarlo. En ese sentido no solamente ven los instrumentos, sino que también pueden enfrentarse a las obras una vez ya terminadas, con un reconocimiento y una selección de diferentes tipos de papeles y gramajes. Por ejemplo, esto es un papel hecho a mano frente a papeles hechos industriales. Y finalmente, pues si hubiéramos hecho una litografía, podríamos ver en esta litografía que esto ya es un producto finalizado, y además en estas cosas en un museo no se tocan, en un estero, pero el alumno necesita tocarlo. Pueden apreciar tocándolo la sensación casi aterciopelada de la tinta con la que se ha realizado esta pieza litográfica. Es un cartel de cine de Cuba, pero los carteles, por ejemplo, de toros, antes siempre eran carteles litográficos, es decir, que la litografía está muy presente en nuestra vida cotidiana a lo largo de muchísimas décadas. Si seguimos por aquí, pues pasamos a otra zona un poco diferente, en la cual pues hemos pretendido por parte del departamento que los alumnos sobre todo visualicen procesos, y la visualización de procesos es muy importante porque normalmente nos enfrentamos siempre a la obra terminada. En ese sentido, pues que el alumno sepa las marcas que van dejando los diferentes instrumentos en las piedras. Pues lo que hemos hecho es que un maestro cantero, en este caso una maestra cantera que nos ayudó, pues va a dejar
dejando sobre las piedras las diferentes huellas de los instrumentos. Así podremos entender cómo los artistas muchas veces trabajan con la expresividad de la huella del instrumento. O dando una vuelta de tuerca más al tema, también dentro del grado de Historia del Arte nos preocupamos por los temas de conservación y restauración que están tan presentes en nuestra cultura, y pues le voy a enseñar una situación que aglutina en esta pieza dos hechos: cómo se hace y las huellas que dejan los diferentes instrumentos y cómo se conserva. En la actualidad, para preservar de Moos la escultura realizada a la intemperie, esas esculturas, una vez restauradas, se cubren con una especie de barniz que le crea una película, como si fuera una impermeabilización, de tal manera que si nosotros ahora mismo lo visualizamos, echamos agua, podemos apreciar que hay una zona que absorbe el agua, por lo cual se podría generar la producción de mohos y líquenes, mientras tanto que la otra parte la repele y no la absorbe, por lo cual podemos perfectamente ver el valor que tienen estos elementos de intervención sobre el patrimonio para preservarlo, porque la legislación española, no nos equivoquemos, no nos olvidemos nunca, señala que es nuestra obligación preservar lo que nos ha sido legado en la mejor de las condiciones y aumentarlo, si es posible, para nuestros herederos. En ese sentido, de la búsqueda para la visualización, a los alumnos, indudablemente, con los medios que tenemos hoy en día, de ordenador, etcétera, etcétera, les podemos poner vídeos, imágenes, cosas que antes no. Pero yo creo que hay un valor añadido, y ese es el valor añadido que hemos buscado siempre en este taller, el poder visualizar paso a paso los procesos, no solamente con un vídeo, sino en piezas directas. Un maestro imaginero al que le encargué esta pieza, yo creo que nos ha hecho una maravilla, en la cual podemos ver perfectamente en esta imagen, que lo que nos representa es una imagen muy tradicional de una virgen, de una imagen de vestir, en la cual solo tendríamos la cara y las manos realizadas totalmente, y lo demás se cubriría con la vestimenta. Pues lo que nos encontramos son las diferentes fases por las que se realizaría ese rostro para llegar a cabo las carnaciones, es decir, la apariencia de carne. Son unas fases que podemos ver aquí. Primero está simplemente el barro elaborado, luego se hace una capa de yeso, luego ese yeso se pule y luego se le da esta capa verdosa, que es lo que va a permitir, por transparencia y superposición de colores, como lo vemos en estas fases, la 5, la 6, hasta llegar finalmente a la imagen ya completamente realizada, que incluso le puso el añadido de la lágrima, que es muy típico en las imágenes de devoción de la Semana Santa sevillana, porque fue un maestro imaginero sevillano el que me lo hizo, ¿no? El alumno, al visualizar esto, no tiene ninguna duda en poder asimilar lo que son los procesos de unas carnaciones, y yo creo que conseguimos con esta pieza y con muchas otras que tenemos aquí que ejemplificar perfectamente cómo el alumno aprende lo que ha sido el proceso artístico, y ya luego puede empezar a hablar de iconografía, de la historia, etcétera, etcétera, pero el fundamento lo tiene aquí. El grado de Historia del Arte está formado por 4 cursos académicos. Los alumnos cursan 4 cursos donde no solo tienen asignaturas de Historia del Arte, sino que también de otras disciplinas del ámbito de las humanidades. Tienen una parte de formación básica donde estudian literatura, filosofía, geografía o historia, y luego tienen una parte específica de formación en Historia del Arte, donde ven distintos periodos históricos, desde arte de la prehistoria hasta el arte actual, y también estudian otros ámbitos de la historia del arte. No solo se estudia imagen, sino que también se estudia teoría del arte, crítica de arte, gestión cultural, es decir, cómo se organiza cualquier institución cultural, desde un museo a una galería. También se estudian medios audiovisuales, se estudia fotografía, se estudia cine, es decir, no es la visión tradicional que se tiene de la historia del arte lo que se estudia en esta facultad. Y también se estudian ámbitos geográficos muy diversos, desde el arte de Castilla-La Mancha hasta arte de culturas más lejanas, como por ejemplo la cultura oriental, y precisamente en estos momentos estamos organizando un seminario sobre cultura oriental, ya que los alumnos no solo tienen asignaturas regladas, sino también seminarios donde pueden conseguir créditos, y por ejemplo, como digo, tenemos ese de arte en occidental, o por ejemplo estos días tenemos uno sobre el Greco. Es muy normal que los distintos profesores del departamento organicen distintos cursos y seminarios para complementar la formación del alumno.
Los alumnos de Historia del Arte no solo se forman dentro de esta facultad, en las aulas, sino que también realizan parte de su formación fuera del aula, a través de un programa que se llama Prácticas Externas, por lo que los alumnos cursan una asignatura optativa, realizando prácticas bien en bibliotecas, museos, galerías de arte, la oficina de información, por ejemplo, municipal, de aquí del Ayuntamiento de Ciudad Real, o con distintas instituciones, tanto públicas como privadas, y nos interesa mucho este programa de prácticas externas, ya que el alumno conoce la realidad del mundo laboral de la historia del arte. La historia del arte tiene múltiples salidas, desde la investigación, la educación, el ámbito de los museos o la gestión cultural, y los alumnos aprenden de una forma práctica cómo es el futuro laboral que les espera, y creo que complementa perfectamente la formación que reciben aquí en las aulas. Algo que normalmente la gente no piensa que en las carreras de letras, en concreto Historia del Arte, sean tan prácticas como al fin y al cabo lo son. Muy personal, a pesar de que el concepto de lo clásico estará presente en ella. Lo suficientemente realista, naturalista, para que con un solo golpe de vista el fiel nuestro profesor, en este caso Enrique, nos da materia sobre la asignatura de barroco, como está explicando, y en ella nos lo corrobora con imágenes, diapositivas, donde podemos ver el arte barroco y su evolución. Luego nuestros apuntes y trabajos en grupo que tenemos, donde trabajamos todos los compañeros y realizamos exposiciones al final de cuatrimestre. ¿Cómo es en líneas generales la carrera? ¿Qué tiene Historia del Arte para que os guste? Pues Historia del Arte es una carrera de vocación. Igual que la persona que elige medicina, pues nosotros elegimos Historia del Arte. No a todo el mundo le gusta y por eso a lo mejor somos un poco más especiales en este sentido, y porque tratamos más en materia lo que es arte desde sus inicios en la prehistoria hasta lo moderno, pasando por cine, música, desde pintura, arquitectura y escultura. Tocamos todas las ramas. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en el Viso del Marqués, que es un pueblo que hay aquí muy cerca, viendo un palacio que es manierista, y la verdad es que ayuda mucho ir a visitar estos monumentos en el lugar donde están y verlos en directo, porque las fotografías, pues la calidad es bastante pésima realmente, y cuando tú ves las obras en vivo te ayuda mucho más a comprenderlas. También hemos ido al Museo del Prado, íbamos a hacer un viaje a Lisboa que al final no ha salido, hemos ido a Sevilla también a ver el barroco, y eso ayuda mucho porque ver las obras en directo te transmiten mucho más. O esto muchas veces cuando se lo dices a la gente piensa que estás loco, ¿no? Pero realmente ayuda mucho el ver las obras en directo y no en una simple diapositiva, una fotografía. De alguna manera, después de estudiar aquí, ¿se entiende de otra manera el visitar museos, exposiciones? Sí, la verdad es que, claro, aquí voy a decir una cosa, la carrera, aparte de que nos dé mucha información, realmente es imposible porque el arte es inmenso y abarcarlo necesitas años y años y años. Aquí tenemos a Enrique, que es una joya, de verdad, de profesor, igual que muchos que hay en la facultad, pero igualmente es muy complicado entender el mundo del arte porque es inmenso. O sea, la gente no se... Muchas veces vas con la familia a ver un monumento, lo que sea, y te preguntan, oye, venga, explícanos esto. Y claro, te quedas parado porque realmente no sabes por dónde empezar de lo grande que es. Bueno, siempre puedes salir porque hay características generales y muchas cosas que te ayudan, pero realmente es una carrera, claro, es vocacional, lo que han dicho antes. Son carreras que si las estudias es porque realmente te gusta y quieres intentar comprenderlo. Pues nada. Y en cuanto a las prácticas externas, ¿qué me cuentas? Bueno, es una cosa, la verdad, es muy buena porque te ayuda a conocer el mundo, ¿no? Digamos, el mundo laboral. Además, te permite acercarte a empresas y negocios que son del sector privado, no público. Entonces, te ayuda a ver cómo funciona una empresa privada. Yo, por ejemplo, estuve en una galería de arte aquí en Ciudad Real y la verdad es que aprendes mucho porque ya no solo lo que te vayan explicando, sino simplemente que se acerca un artista, te habla, te comenta o cómo se coloca, parecen tonterías, pero cómo se coloca una pared, ¿no? Cómo se estudia la composición de dónde se va a ir colocada cada obra, luego también el tema de llamar a la gente, de archivar las obras que entran, las que salen, y la verdad es que aprendes mucho ahí. Bueno, Enrique, hemos visto un trocito de clase de Historia del Arte. Cuéntanos qué aprenden aquí los alumnos. Pues mira, la asignatura es una asignatura troncal, es arte barroco y de la ilustración, y por tanto vamos a ver y estamos desarrollando el arte que se va a dar en Europa
y también con proyección americana durante los siglos XVII y XVIII. Llegamos a un momento clave hacia la segunda mitad del XVIII, que es cuando se van a instaurar las academias y cuando la mentalidad neoclásica, gracias a por los postulados de un gran teórico, Winckelmann, que es lo que va a hacer la deriva hacia el mundo del neoclásico. Realmente hacemos unas clases teóricas de introducción a lo que va a ser el mundo del barroco, aunque indudablemente tenemos unas proyecciones de diapositivas, lo que significa que también tenemos esa práctica que es realmente importante, porque es la imagen lo que más va a influir y más va a impactar indudablemente, y mejor van a comprender los alumnos. Esto es en cuanto a las clases tradicionales. Luego tenemos también unas salidas de campo. Íbamos a ir a Lisboa, se ha truncado por una serie de problemas, en donde el alumno ve in situ también, lo sacamos para que vean exposiciones o hacemos visitas a lugares que merezcan, que sean de interés, y creo que esto les reporta quizá un beneficio mucho más interesante que las clases teóricas. Lo que se trata es de que la historia del arte tiene muchas formas de acercarse a ella, y una de las más importantes para mi gusto es precisamente entender el contenido de las obras que vemos, es decir, que no solamente apreciar los aspectos estéticos, sino lo que el artista ha querido decir a través del tiempo, a través de distintos modelos, pues cómo se ha ido representando, pues no sé, las figuras de las escenas religiosas o las escenas civiles, o cualquier tipo de representación artística es un lenguaje y por tanto tiene una forma y un contenido, y aquí hacemos más hincapié en el contenido a lo largo de toda la historia del arte. Profundizar, muchas veces vemos una obra de arte y decimos me gusta o no me gusta, que estudiamos el estilo, pero si no sabemos lo que el artista ha querido decir o lo que en la época querían representar, pues nos estamos quedando con la mitad del arte, porque no entendemos el significado. ¿Algún ejemplo? Pues no sé, pues una escena de la Natividad, ahora que llega la Navidad, pues vista por una persona que esté dentro del ambiente o que sepa española, pues va a entender inmediatamente, decir, es un nacimiento, pero por ejemplo esa misma escena, pues para una persona que no se haya educado dentro de una cultura occidental, pues puede decir, pues es una escena costumbrista que aparece la madre, el padre y el hijo. Entonces es ver el fondo, igual que a nosotros nos puede ocurrir con yo que sé, una obra de arte hindú, que no, lo podemos interpretar de una manera, pero tiene un contenido. Y a lo largo de la historia del arte también se han creado a lo mejor unos estereotipos. Fue una enfermedad creada, sí que me parece bastante relevante. Con estos medios de comunicación, con lo que quieren transmitir. En cuanto a la representación por parte y prejuicio acerca de la enfermedad del SIDA. Hablan de un programa. Julián, hemos asistido a una serie de comentarios de textos de esta asignatura que es metodología. Aquí, sí. ¿Qué es lo que se hace con un grupo de alumnos pequeñito, ¿no? Metodología de la historia del arte, la estructura. Tenemos 2 días de clase teórica, de sesión teórica, donde analizamos un método artístico, histórico artístico concreto, y los miércoles comentamos un texto que tiene que ver con esa metodología, con ese método. Y hoy estábamos comentando un texto de un crítico americano que tuvo su momento álgido en los años 80, Douglas Cream, que se titula Retratos de personas con SIDA, y habla básicamente de las políticas de la imagen, de cómo lo que enseña el texto es cómo toda imagen es política y toda imagen tiene un contexto que hay que conocer, y bueno, básicamente es esto lo que hacemos. Entonces hacemos una rueda de intervenciones y vemos lo que cada sometemos, ponemos a prueba el análisis que hace cada alumno, ¿no? Cada alumno hace un análisis desde el punto de vista metodológico. Esto lo calificamos y tiene un papel en la nota final, y luego pues debatimos. Yo les digo lo que me parece, vamos, les corrijo, les critico, les digo que han estado muy bien, depende
cómo... Como lo he dicho. por el poco tiempo que hemos estado aquí, nombráis a los medios de comunicación, por lo cual vemos que la historia del arte también está muy presente hoy día, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Hoy, el texto de hoy además es que analizaba una imagen tanto en una exposición museística como en la televisión, pero claro que analizamos los medios de comunicación, vamos, un poco el objetivo de la historia del arte es el análisis de las imágenes independientemente de dónde se genere. Pues ahora mismo estoy en tercero y ya después de estos años pues aún así sigo esperando más cosas de la carrera porque nos han dado muchas cosas ya, nos ha aportado muchos conocimientos los profesores y muchas posibilidades de salir y de conocer muchas más cosas que nos eran desconocidas. Siempre estuve interesada por los estudios artísticos. Inicialmente yo hice una carrera de Bellas Artes, pero notaba que me faltaba una gran parte teórica, así que decidí meterme a Historia del Arte para probar cómo era y la verdad es que me encantó y no solo estoy disfrutando con ella, sino que cada día me interesa más. En estas clases veis un poco el arte de una forma metodológica, ¿no? Cuéntanos qué hacéis. Pues sí, la verdad es que nos tenemos que enfrentar a diferentes textos en los que tenemos que analizar muchos más puntos de los que generalmente estamos acostumbrados. Desde un contexto que muchas veces pasamos por alto o no tenemos en cuenta, o cuáles son las intenciones o qué quieren hacernos meditar con esas ideas que nos están expresando. La verdad es que es una nueva manera de enfrentarnos al arte que no estamos acostumbrados, requiere un ejercicio, un ejercicio mental bastante notable porque muchas veces tenemos una carencia de lecturas. Aquí eso nos fomenta ese interés por la lectura que vemos que también es importante y decisivo a la hora de analizar el arte en muchas ocasiones.